Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante común, capaz, que pasa en las familias. Y es que, ¿qué sucede cuando gritamos a nuestros hijos adolescentes? En esta etapa que es tan crucial, donde ellos están más sensibles, más hormonales y capaz los papás perdemos el control y todo se desborda. Por eso nos acompaña el psicólogo Julio Encinas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted Un placer por venir. estar acá. ¿Qué pasa cuando primero hablemos de la conducta del papá, ¿ya? ¿Cómo el papá puede prevenir o cómo puede contener cuando lo saca de las casillas, como ellos dicen, cuando pierden ahí el control y se enojan y empiezan a gritar a los hijos? Bien, hay que entender que hay varias formas de comunicación. Podemos resumir entre tres tipos de ellas, ¿no? Una comunicación que es agresiva, y a veces creemos que una comunicación agresiva es cuando de repente va acompañada de alguna agresión física o va acompañada de repente de insultos, que también es parte obviamente de, o muchas veces los gritos van de la mano de los insultos o de palabras que resultan hirientes para la autoestima de nuestros hijos. Y esta comunicación agresiva es todo lo opuesto a lo que puede ser una comunicación pasiva, que es simplemente ser permisivos y no poder intervenir ante ciertas situaciones o ante ciertas acciones comunicativas de una manera apropiada, ¿no? Y hay un término medio que es la comunicación asertiva, que es lo apropiado, a lo adecuado, cuidando el tono, la forma, para poder expresar el mensaje y poder llegar a una reflexión. Muchas veces los papás confundimos de que la autoridad que debemos ejercer debe ser de una manera bastante autoritaria, ¿no? Que pareciera ser términos iguales o sinónimos, pero sin embargo esto marca una diferencia entre lo que es la autoridad que yo debo ejercer como papá y el autoritarismo que puede haber en algunos casos. Y una tendencia autoritarista de los padres es justamente esta, ¿no? Una comunicación que suele ser bastante agresiva, que va acompañada de gritos, que va acompañada de descalificaciones, que no permite a la otra parte, a nuestros hijos, poder expresarse de una manera adecuada, poder tener la confianza, inclusive que ellos puedan fomentar la autoestima en todo lo que nosotros como padres podemos reflejar en la confianza y la seguridad para poder resolver algunas situaciones de problemas y para poder acompañar en ese día a día, en esa cotidianidad donde a veces surgen varios inconvenientes. Ahora, licenciado, uno, por ejemplo, cuando va a llamar la atención al hijo porque se portó mal, porque no fue a la escuela, porque faltó cualquier X motivo, y necesita tal vez un poco ahí marcarle los puntos, ¿no? Llamarle la atención. Bueno, evitamos las malas palabras, evitamos los adjetivos calificativos que puedan influir en la autoestima del hijo, pero ¿cómo utilizamos el tono de voz, por ejemplo? Porque por ahí yo me siento con mi hijo y le digo, hijito, llegaste tarde, no lo vuelvas a hacer. ¿Cuál sería ahí la implementación en el tono de voz para que él sienta que es una llamada de atención? Esa sería, por ejemplo, una comunicación pasiva. Okay. Hijito, perdón, disculpa, no, ¿te molesta esto? O simplemente ya por no incomodarlo o por no fregar el vínculo, ¿no? Me cuesta ejercer esa autoridad, que eso va al otro extremo. Exacto. Exacto. Y obviamente el otro extremo es lo agresivo, ¿no? Cuando yo digo, no estoy gritando, ¿no? Y el hijo dice, no me grites, pero no te estoy gritando, no te estoy hablando mal, pero yo hablo fuerte. Sería aconsejable, ¿no? Tal vez un poquito no elevarla a un tono desagradable, sino que de cierta manera que se escuche, ¿no? O sea, la voz. Es que la firmeza es importante a la hora de hablar con nuestros hijos, ¿no? Si nosotros queremos transmitir seguridad y confianza, es importante ser firmes. Pero ser firmes no es algo que necesariamente debe ir acompañado con un tono agresivo o un tono elevado. Claro. Porque al utilizar un tono agresivo o un tono elevado o grito simplemente, nuestros hijos se cohíben, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le transmitimos? Le transmitimos de repente que en ese momento lo estamos juzgando o transmitimos de repente temor, transmitimos miedo, por lo cual los niños o los adolescentes se cohíben. Y ese momento de reflexión o ese momento de comunicación queda lamentablemente limitado, ¿no? Entonces yo puedo hablar firme con mis hijos, puedo hablar firme con los adolescentes, pero de una manera en la que la comunicación sea clara, ¿no? Decirle, bueno, ok, me gustaría escuchar tu punto de vista acerca de tal tema, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas acerca de esto? Escuchar primero, ¿no? Porque un error a veces que tenemos
muy común es de que yo voy a hablar con mi hijo y le voy a decir lo que no me parece, lo voy a aconsejar, le voy a explicar, entonces yo termino hablando y el hijo, ok papá, ok mamá, ¿no? Y entonces le digo, ¿entendiste? Sí, ya hablamos. Pero un adolescente, sobre todo un adolescente, está en una etapa de muchas crisis, mucho conflicto, y el adolescente necesita reafirmar su identidad, necesita elevar su autoestima, necesitamos nosotros fomentar esa confianza en el proceso de socialización, y para ello es importante que antes de hablarles y aconsejarlos y decirles muchas cosas, sepamos escucharlos. Y sepamos retribuir las cosas que nos va diciendo de una manera calmada, de una manera oportuna. Debemos interesarnos en qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, no en lo que yo pienso, no en lo que yo siento, ¿no? Sino conociendo el mundo de nuestros adolescentes, porque eso nos va a acercar a ellos y nos va a permitir tomar las medidas o las pautas o las recomendaciones de una manera más oportuna, no conforme lo que yo crea. Y puntualmente, y con esto cerramos un consejo, porque es importante que los papás tengamos ese vínculo, generemos ese vínculo y tengamos la paciencia, la precaución de poder comunicarnos con nuestros hijos justamente en esta etapa de la adolescencia. Es muy importante porque, como decía, la etapa de la adolescencia es una etapa que por naturaleza tiende a ser crítica. Decir que no es crítica es negar justamente todo lo que conlleva este proceso. Entonces es de constante cambios, más allá de los sexuales, vienen a ser cambios sociales, aquí se establece una identidad. Entonces nosotros como padres debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo de nuestro adolescente, acompañarlo, ¿no? A veces puede que tengamos ciertos juicios ya apresurados sobre la cultura de nuestro adolescente, sobre los cambios, la tecnología y tantas cosas que a veces podemos prejuzgar, y estas cosas que son mínimas nos alejan de nuestros hijos. Gracias. Entonces debemos empezar a entenderlos, acompañarlos, aceptar las cosas, interesarnos por conocerlos. Sé que es una tarea muy difícil porque a veces tenemos muchas cosas en lo personal y a veces si estallamos o se nos hace complicado con los hijos, es una mala forma de lidiar toda la vida o el ritmo que llevamos, ¿no? Entonces debemos procurarnos por conocer a nuestros Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Importante el tema, cómo abordar las situaciones cuando nos enojamos, nos llenamos de ira para no gritar a nuestros hijos adolescentes.